Esta mañana todos somos bienvenidos y lo felicito por estar acá. Probablemente, bueno, estos son días en los cuales familiares nos visitan y bueno, pues uno se ve con la necesidad a veces de atenderlos o uno quiere salir a algún lugar, ya que para muchas personas son días libres, pero usted tomó la buena decisión y es estar acá, así que lo felicito de veras. Y le invito a que estemos muy atentos y muy dispuestos. Y para ello quiero invitarle a que busquen su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 6. Hechos capítulo 9, del 1 al 6. Bien, nuevamente le hago la invitación para que esté muy atento. ¿Todos lo tenemos? Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, oigamos. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer. Oramos, hermano. Padre, te damos las gracias porque una oportunidad más nos das de estar delante de ti y frente a tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú puedas hablarnos y bendecirnos por medio de ella. Padre, nos disponemos para que tú nos hables y nos hagas ver, Señor, cuál es tu voluntad. Gracias, Señor. Te quiero pedir de que tu Espíritu Santo tome el control en este momento. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Todos en algún momento nos hemos hecho algunas preguntas. En la vida hay algunas preguntas que tienen respuesta, otras preguntas las cuales lastimosamente no encontramos respuesta. Y muchas personas han llegado al día de su muerte y se fueron con muchas interrogantes. Una de las preguntas más interesantes que el hombre debería de hacerse es la que vamos a evaluar el día de hoy. El apóstol Pablo, quien en ese momento era Saulo de Tarso, en este pasaje que acabamos de leer, que para todos es conocido, la conversión de Saulo, ¿verdad? Él en este momento se hace dos preguntas y no se las hace simplemente a sí mismo, sino que se las hace a Dios. Y creo que estas dos preguntas en la vida del hombre son trascendentales y son muy importantes. La primera de ellas es la que Pablo le dijo a Jesús cuando vio el resplandor que lo botó al suelo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Es la misma pregunta que se hacían los discípulos en aquella barca y decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Saulo se pregunta en este momento: ¿quién es este que viene rodeado de luz con un resplandor que me botó al suelo? ¿Quién es? ¿Quién eres, Señor? Todos deberíamos de estar muy conscientes de quién es el Señor al que servimos. Amén. Y creo que en la medida de que cada uno de nosotros conozcamos a ese Señor, nuestra vida va a estar rendida por completo a sus pies. La segunda pregunta que Saulo se hace es una pregunta que a menudo muchos nos hacemos: ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? En las diferentes etapas de la vida muchos nos hacemos esa pregunta. Cuando iniciamos nuestra etapa de adolescencia y andamos en esos momentos picando flor, en esos momentos nosotros andamos diciendo: ¿quién será la persona que se va a casar conmigo? ¿Cuál es tu voluntad, Señor?
Y todos quisiéramos adelantarnos un poco en el tiempo y conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Quizás en algún momento cuando alguien toma la decisión qué carrera estudiar, ha preguntado esto a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es posible que al momento tan importante de tomar una decisión y decirle sí a ese joven cuando le está ofreciendo ese anillo, es posible que usted se preguntó en algún momento: Señor, ¿qué quieres que haga? O quizás ahora que usted está iniciando ese negocio o está pensando en realizar esos planes y esos proyectos, usted se pregunta y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y es que cualquier persona que teme a Dios y ha conocido a Dios es alguien que va a estar interesado verdaderamente en hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, usted y yo que estamos acá y cuantos tengan temor a Dios deben de estar interesados en esto, en hacer la voluntad de Dios. Todo aquel que se hace llamar cristiano debe de estar enfocado precisamente en eso, en hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, esta pregunta deberá estar en sus corazones: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Saulo le dice al Señor cuando escuchó la voz de él, que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres entonces que yo haga? Porque me doy cuenta que contra ti no puedo. La Biblia me enseña en el libro de los Hechos, desde el capítulo 7, que aparece por primera vez Saulo de Tarso, me enseña de que Saulo había pedido cartas al Sanedrín, había pedido una autorización para poder ir a la ciudad, a poder traer a todos los cristianos que encontrara en ese lugar, a traer a todos aquellos del camino que podría encontrar, y los iba a traer presos para luego hacer un juicio sobre ellos. Él iba muy molesto, muy airado, con mucho celo. Pero en ese momento, la Biblia dice que camino a Damasco, un gran resplandor de luz lo rodeó, y Saulo en ese momento cayó al suelo. La Biblia no dice que iba en caballo. La Biblia lo que dice es que simplemente él cayó al suelo. Y cuando cayó, él se pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es? Dice la Biblia que los que iban con él eran soldados romanos que acompañaban a este tipo de personas para ese tipo de misiones encomendadas por el Sanedrín. Aunque él no había sido encomendado por el Imperio Romano para hacer tal acción, sin embargo, él tenía el respaldo del Sanedrín, que era un grupo de religiosos cabecillas en el área judía. Pero ellos tenían el respaldo, y quienes iban con él se cree que eran soldados. Ellos, dice la palabra de Dios, que escucharon la voz. Más adelante en el capítulo 22, Saulo también dice que vieron la luz, pero no miraban a nadie. Escucharon la voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y miraban a aquel hombre que cayó al suelo y que clamaba y decía: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y esa voz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. En las versiones más antiguas y en los versos, en los manuscritos más antiguos y un poco más confiables, sobre todo en los alejandrinos, más confiables que los palestinenses, no aparece la última parte del versículo 5, ni tampoco aparece la primera parte del versículo 6. Esa parte donde dice yo soy, versículo 5, vea conmigo por favor. Esa parte donde dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa parte no aparece en algunos manuscritos. Tampoco la primera parte donde dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo. Sin embargo, entiendo muy bien que el personaje que escribió eso probablemente fue un copista, quien agregó esa parte, obviamente inspirado por el Espíritu Santo y guiado, ya que el Espíritu Santo ha inspirado esta obra como obra terminada. Es posible que él lo hizo pensando en aquellas escenas en las cuales quizá cuando iban los hombres apurando a los caballos con una punta, con un aguijón, iban puyando a los caballos por atrás, y el caballo, al igual que las vacas en muchas ocasiones en nuestros pueblos, cuando las van puyando con una vara, las vacas van tirando patadas y van así, ¿verdad? Y el caballo cree que se va defendiendo, pero lo que realmente está haciendo se está haciendo daño a sí mismo. A veces el hombre cree que tiene todo bajo control y que él va
rumbo a un lugar adecuado. A veces el hombre cree que está bien y que porque aparentemente todo le está saliendo bien, pero separado de Dios, no se da cuenta que realmente lo que está haciendo es que se está haciendo daño a sí mismo. Y Jesús le dice a este personaje, en base a la obra terminada que tenemos: dura cosa te es dar golpes contra un aguijón. Eso es, hermano, como que usted de repente agarrar una piocha. ¿Cuántos han visto las piochas? Y la agarra así de punta, ¿verdad? Y empieza: piocha fea, ya no te quiero, no me hables. ¿Se imagina usted haciendo eso? Eso es lo que Dios le dice. Saulo, pero ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está pensando? Dura cosa te es dar golpes contra un aguijón. Hermano, no tenemos por qué hacernos daño a nosotros mismos, creyendo y presumiendo de una aparente libertad. No tenemos por qué hacernos daño. No hay lugar más seguro que en las manos de Dios. Dice la Biblia que Saulo, temblando, según lo que leímos, temblando y temeroso, ahora le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo? En otras palabras, Saulo le está diciendo: bueno, ¿y todo esto a qué se debe? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué debo hacer entonces? Y mira, hermano, esta es la pregunta que muchos deberíamos hacernos, como les decía al principio. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Cuando usted y yo oramos, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Déjeme decirles algo: los creyentes, los cristianos, estamos muy interesados en hacer la voluntad de Dios. La Biblia me habla en Primera de Juan, en el capítulo número 2, Primera de Juan, en el versículo número 17, dice: el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Hermano, si usted y yo, déjeme decirle algo, si usted y yo queremos garantizar un buen futuro, tanto futuro temporal como futuro eterno, si queremos tener un buen futuro, debemos de estar interesados en hacer siempre la voluntad de Dios. Siempre. Debemos de estar interesados en hacerlo. Y yo creería algo, hermano. Dios tiene un plan, una voluntad para cada uno de nosotros. Dice la Biblia en el libro de Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Es decir, hermano, Él tiene un plan para nuestra vida. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 32, el salmista escribe de la manera siguiente en el versículo 8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, Dios está y tiene, mejor dicho, un plan personal, un plan particular. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Amén. Ahora, ¿qué será mejor? ¿Desarrollar el plan de Dios en nuestra vida o desarrollar nuestro propio plan separado de Dios? Amén. Creo que la respuesta es obvia. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermano, yo creo de que no hay mejor promesa. Esta fue una promesa particular que Dios le dio a Saulo. No hay mejor promesa para un hombre que esta. Él le dijo en el versículo número 6, levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, no hay mejor promesa para nosotros que esa, el que Dios nos diga que Él nos dirá lo que tenemos que hacer. ¿Sabe por qué? Porque si tan solo obedecemos lo que Él nos dice, tenemos un futuro garantizado excelente. Tenemos un buen futuro. Por eso es, hermano, que Moisés
en su oportunidad le dijo a Dios: Señor, si tú no vas conmigo, yo no doy un paso más. Si tú no vas conmigo. Mire, Saulo podía permanecer confiado, porque quien le dijo que avanzara, quien le dijo que iba a estar con él guiándolo, es Dios mismo. Y esa promesa es personal para usted y para mí también. Dios nos habla ahora. Y ahora quiero que usted y yo aprendamos cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? En primer lugar, debemos entender que la voluntad de Dios, o mejor dicho, que Dios mismo nos guía por medio de su voluntad. Eso es lo que quiere. Él le dijo a Saulo: Saulo, levántate, ve, entra a Damasco. Allí se te va a decir qué es lo que debes hacer. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Yo te voy a guiar en lo que vas a hacer. Yo te voy a guiar. Saulo tuvo una experiencia increíble. Alguien lo botó, fue el Señor mismo. Vio un gran resplandor de luz. Quienes iban con él, soldados romanos, fueron testigos del hecho. Él cayó, quedó ciego en el momento. Escamas cayeron de sus ojos cuando Ananías oró por él. Y escuchó una voz, y quienes iban con él también le escucharon. Esto fue algo sorprendente. Ellos escucharon cuando alguien le dijo con voz fuerte, con voz de trueno, le dijo: levántate, ve a Damasco, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Todos escucharon. Quizás en algún momento la voluntad de Dios podría ser que venga de esa manera. Sin embargo, no es un patrón general. Lo menciono porque es bíblico. Y es posible que en algún momento alguien escuche la voz de Dios, literalmente, y le diga a Dios qué es lo que debe hacer. Pero eso no significa que debemos de estar esperanzados solamente a ese método. ¿Sí? Sucede. Ahora, hay algo bien interesante, y es que cuando eso suceda, usted y yo debemos de examinar lo que escuchamos en base a la voluntad de Dios escrita. Amén. Le menciono esto, ¿por qué? Porque podría ser que de repente vengan ángeles, dice el apóstol Pablo, diciendo cosas incoherentes, y a muchos podrán engañar. Pero aunque venga un ángel, si viene a decir cosa contraria, dice el apóstol Pablo, este sea anatema, y su mensaje también, y por lo tanto quien lo recibe igual. Por lo tanto, hermano, si bien es cierto de que Dios puede en algún momento presentársele a alguien físicamente y hablar con él, darle un mensaje, es muy cierto. Sin embargo, la experiencia nunca va a contradecir la escritura. Más bien, la experiencia siempre tendrá que venir, cuando viene de parte de Dios, a apoyar las escrituras. Amén. Entonces, hermano, veamos cómo usted y yo podemos entonces conocer la voluntad de Dios, conscientes de que la voluntad de Dios es la que nos guía. ¿Cómo vamos a obtener una guía? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, muchos quizás quisiéramos que Dios nos diera un mapa, ¿verdad? En qué es lo que hacer, por dónde irnos, en qué casa entrar, a qué mujer hablarle, a qué hombre decirle que sí, y todo. Quisiéramos recibir un mapa de parte de Dios. Pero déjeme decirle algo, no encontraremos ningún mapa. Lo que vamos a encontrar es una relación con Él, porque Él lo que quiere es guiarnos de forma personal. De forma personal. La primera forma, fíjese que me llama la atención. La Biblia dice, y usted conoce muy bien ese versículo, 115 es el versículo del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quien nos guía es Dios. ¿Por qué? Por medio de su palabra. El Señor le habló a Saulo por medio de su palabra. El Señor le habló a Saulo por medio de su palabra. La Biblia dice en el capítulo número 7 que Esteban fue acusado falsamente, diciendo de que iba a destruir, hablaba contra el templo, hablaba contra la religión, hablaba contra esto y contra lo otro. Entonces levantaron un par de testigos falsos por ahí y lo empezaron a enjuiciar.
Empezaron a señalar a Esteban, lo tomaron a él, lo llevaron para la plaza, lo escucharon hablar. Él comenzó a predicar, Esteban comenzó a hablar. Y óigame bien, la Biblia dice en el capítulo número 7 que Esteban comenzó a predicar desde los días del padre Abraham, cómo él salió de la zona de Ur y entró a la tierra prometida, la cual ahora había sido entregada, cómo su hijo Isaac permaneció en ese lugar, su hijo Jacob tuvo que salir con sus 12 hijos hacia la zona de Egipto, cómo José les trajo la libertad y les ayudó, cómo después ellos quedaron cautivos en la zona de Egipto. Ahora aparece un libertador, el cual era Moisés, quien había, dice Esteban, quien había escuchado en el desierto. Escuchó en el desierto la voz de Dios, quien le hablaba, dijo Esteban, y quien lo enviaba a hacer una labor. Y dice Esteban de que Saulo temblando, quizás por eso el copista agregó esa parte del versículo 6, para hacer una similitud entre Saulo y Moisés. Porque temblando Moisés, dice Esteban, temblando Moisés, entendió que quien lo estaba enviando era Dios, y él fue. Y comenzó a libertar a su pueblo. Luego vinieron los reyes, fracasaron, pero de repente aparece uno del linaje de David, y este es Jesucristo, a quien rechazaron. Y les dice Esteban, desde los principios de los tiempos, les dice Esteban, ustedes judíos, ustedes sacerdotes, ustedes fariseos, ustedes escribas, desde los principios de los tiempos han estado negándose a la voluntad y a la voz del Espíritu de Dios. Wow. Y dice la Biblia que Esteban levantó sus ojos al cielo, y cuando terminó de decirles eso, que ellos habían negado la voz del Espíritu Santo, levanta sus ojos al cielo y dice: veo al Padre sentado en su trono y a Jesucristo a su diestra. Esto encendió a los que lo estaban oyendo, los encendió de gran manera, y tomaron piedras unos a otros. Y dice la Biblia que allí estaba Saulo. Óigame, quiere decir entonces que Saulo escuchó ese mensaje. ¿Está conmigo, hermano? Saulo escuchó ese mensaje, el que disertó Esteban, lo escuchó. Y se cree, aunque probablemente Saulo a esta altura tenía 30 años, aunque no hay evidencia, pero podría ser que cierta influencia Saulo tenía con el Sanedrín. Algunos creen que hasta era parte de él, pero por la edad no era posible. Sin embargo, sí tenía su cierta influencia. Y la Biblia dice de que cuando esto sucedió, aquellos testigos, porque en Deuteronomio capítulo 17 habla de que cuando encontraran a alguien que fuera blasfemo a Dios, a este lo sacaran de la ciudad y lo tenían que apedrear. Pero los primeros que tenían que apedrearlo, que tirar la primera piedra, eran los que lo habían oído blasfemar. Entonces aquellos testigos falsos, cuando oyeron esto, dijeron: hoy lo vamos a matar. Pero ¿quién va a ser el primero? Aquellos que lo acusaron por primera vez. Dice la Biblia que se quitaron sus vestimentas. Estaba hablando simplemente del manto que llevaban sobre ellos, y este era un símbolo. Se lo quitaban también por el hecho de tener más libertad para tirar la piedra, y se lo quitaban y lo ponían delante del que tenía más autoridad en ese momento. Y dice la Biblia en el capítulo 7 de Hechos, que fueron y lo pusieron a los pies de Saulo. Saulo estaba allí. Luego Saulo, más adelante, ante Agripa, él dice: yo di mi voto para que mataran a Esteban. Yo estuve de acuerdo, dice Saulo. Ellos llegaron y le pusieron sus vestiduras allí y empezaron a tirar las pedradas y mataron a Esteban. Saulo vio, Saulo escuchó la palabra de Dios de un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Dios le habló a Saulo. No me cabe ninguna duda que Dios le habló a través del mensaje de Esteban. Dios le habló, como no me cabe duda que también Dios le puede hablar a usted en este momento, porque es el mismo Espíritu el que le habló a Pablo o a Saulo, el que estaba en Esteban, el que está en mí, y es el mismo Espíritu el que le puede hablar a usted. Y en ese momento Saulo escuchó la palabra. Y mire, hermano, por eso creo muy bien que cuando Saulo escuchó la voz y le dijo: yo soy Jesús, aquel de quien habló Esteban, yo soy Jesús a quien estás persiguiendo, Saulo entendió muy bien en el lío que se había metido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba haciendo efecto. Saulo entendió muy bien.
Dios nos habla por medio de su palabra a cada uno de nosotros. Y es quizás cuando estamos cometiendo ese error, cuando viene esa palabra, ese consejo, ese versículo de la Biblia, viene y nos advierte. Y a veces nosotros decidimos pasarlo desapercibido. Pero déjeme decirle algo: si la voluntad de Dios queremos conocer, en la palabra de Dios está expresada. Amén. Ahí está expresada. Ahora, en este pasaje también encontramos, hermanos, de que Dios nos guía por medio de su voluntad. Y su voluntad no solamente la encontramos en su palabra. Por supuesto, ahí está expresada en su plena expresión, valga la redundancia. Pero también Dios nos habla por medio de la gente que nos rodea, por medio de la gente que está a nuestro alrededor. La Biblia dice en el libro de Proverbios que en la multitud de consejos, ¿qué dice? En la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Sí? La Biblia nos habla acerca de eso. Y mire, me llama la atención porque cuando Saulo escucha esto, Dios le dice: entra a la ciudad, allá se te va a decir qué es lo que debes hacer. Dice la Biblia que Saulo entró y estuvo allí unos 3 días, pero que más o menos al tercer día Dios le habla a un hombre llamado Ananías. Y Dios le dice: levántate, lo mismo que le dijo a Pablo: levántate y ve a Damasco, porque allá está Saulo y tengo un mensaje para él. Él ha visto a un hombre llamado Ananías que llega y ora por él para recobrar la vista. Así que levántate y ve. Y Ananías, ¿verdad? Al igual que Moisés, al igual que muchos de nosotros, en su momento le dijo: Señor, pero es que este hombre es cosa seria. Señor, pero es que eso no está fácil. Él ha venido aquí con carta del Sanedrín especialmente para matarnos, y tú me estás diciendo que yo vaya a él. Levántate. Dios no se equivoca, hermanos. Levántate, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra a muchos lugares. Y se levanta Ananías y llega. Déjeme decirle algo: cuando llegó Ananías, él ora por él, aquellas escamas cayeron, pero él se hace presente y le dice: Dios me envió. ¿Sabe una cosa? Es probable, mire, cuando Dios envía a un Saulo a X lugar, Él siempre va a enviar un Ananías también a ese lugar. Déjeme decirle algo: Dios ha puesto gente a nuestro alrededor. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de bendecirnos. Dios ha puesto gente a nuestro alrededor, quizá gente llena de mucha sabiduría, con el objetivo de que nosotros seamos bendecidos por medio de ellos. Quizá en este momento usted esté siendo bendecido a través de este mensaje, espero. O quizá no sean mis palabras, sino tal vez los de un padre, los de otro líder, o los de alguien que está a su alrededor y que le está dando un buen consejo. Escúchelo. En la multitud de consejos está la sabiduría. Escúchelo. Dios le puede hablar por medio de ellos y expresarle su voluntad. El rey Roboán dice: mándenme llamar por favor a todos los profetas. Aquí está Jeroboam conmigo y él quiere consultar a Dios, a ver qué dice Dios. Llámenme a todos los hombres. Y aquellos hombres llegaron, ¿verdad?, bien contentos, y llegaron con cuernos y diciendo: así vas a destruir al pueblo. Uno eso hizo, se puso unos cuernos de toro y empezó a torear allí, ¿verdad? Y decía: así como yo ando toreando, estoy parafraseando por supuesto, así tú vas a vencer a tu enemigo. Y Roboán dijo: gloria a Dios, aleluya, eso quería oír. Pero Jeroboam no se la tragó. Porque a veces nos gusta que nos digan lo que está bonito, ¿verdad? A veces nos gusta que nos hagan saltar y que nos hagan brincar y que somos campeones y que descubre el que hay en ti. Todas estas leyendas, ¿verdad?, que simplemente son motivacionales. Y a veces eso nos gusta, la emoción y el entusiasmo. Pero cuando de repente aparece el profeta de Dios y le dice: ve a pelear, dale, anda a pelearte, te va a ir bien, todo te va a salir bien y vas a destrozar a tus enemigos. Y Roboán entendió y le dice: no, le dice, yo sabía que este solo viene a burlarse de mí. Pues no, eso querés oír, pues. No, eso querés oír. Eso querés oír. Por eso es que dice la Biblia que en muchas personas Dios ha cegado el entendimiento.
Muchas personas, aunque vean estafadores, aunque vean esto, vean lo otro, no entienden. Y se dejan ir por la emoción y no por la revelación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero por eso dice la palabra de Dios, hermano, cuando nosotros escuchamos verdaderamente un consejo. Mire, de hecho, hay muchas personas a nuestro alrededor que sirven para orientarnos. Por eso es que la Biblia dice, cuando tú tengas algo con tu hermano, dice el capítulo 18 de Mateo, cuando tú tengas algo con tu hermano, pues entonces llámalo a él aparte y hazlo entender. Si lo hiciste entender, qué bueno, has ganado un alma. Por eso dice la Biblia y el profeta, el que gana almas es sabio. A eso se refiere, ¿verdad? Hacer cambiar de forma de pensar a alguien. No se trata de ser chero de todo mundo, ¿verdad? Se trata de eso, hacer cambiar a alguien. Si le haces cambiar de voluntad, qué bueno, ¿verdad? Pero si no, llama a 2 o a 3 testigos y vuélvanlo a llamar y confróntenlo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de amedrentarlo, y aquí tengo estos testigos y te vamos a matar a pedradas. No, con el objetivo de hacerlo cambiar. Porque siempre Dios está interesado en utilizar a un Ananías para mostrarnos su voluntad. Y hay muchas ocasiones donde sobra el consejo, pero también abunda la necedad. Hay un dicho popular, no lo vaya a buscar en la Biblia, dice: quien con su gusto muere, y que lo enfloren el 2 de noviembre, ¿verdad? Ahora, hermanos, Dios nos va a hacer ver su voluntad y nos va a guiar por medio de ella, por medio de su palabra. Nos va a guiar por medio de la gente que nos rodea, pero también, hermanos, nos va a guiar por medio de su Espíritu Santo. Por eso Jesús le habla a Nicodemo: quien ha nacido del neuma, quien ha nacido del espíritu, ¿verdad? Quien ha nacido de la carne es carne, pero quien ha nacido del espíritu es espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu ahora lo guía. Nicodemo no entendía esto, no entendía, pero en nuestro corazón ha tomado el papel de la conciencia alguien. No digo algo, es alguien, y es el Espíritu Santo. La Biblia dice de que cuando Ananías llegó donde Saulo, Ananías le dice: voy a orar por ti para que recibas la vista y para que recibas el Espíritu Santo. Y en ese momento Saulo recibió el Espíritu Santo. En ese momento. ¿Por qué? Porque es importante. Hermanos, escuchemos la voz del Espíritu de Dios. A veces no necesitamos que alguien más nos hable. Simplemente con guardar un rato el silencio y escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo hablándonos nos dice qué hacer. ¿Qué hacer? Hay muchos que nos gusta orar, pero en nuestras oraciones muy rara vez escuchamos a Dios. Qué importante es no expresarle simplemente nuestros deseos y caprichos a Dios, sino: Señor, esto es lo que yo quiero, pero si tú no quieres eso, que se haga tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? Y el Espíritu Santo nos va a hablar. Él nos va a hacer ver. Él nos va a hacer ver. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, ya ahora un hombre lleno del Espíritu de Dios, nos habla y nos dice en el capítulo número 5, en el versículo número 18, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. ¿Qué está diciendo Saulo aquí? Ahora Pablo, ¿qué está diciendo? Que usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo. Él está con nosotros. Jesús dijo: por eso yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar otro consolador. Y Él está ahora aquí con nosotros. Esto es lo que Esteban le dijo a los fariseos: ustedes desde los tiempos antiguos han estado negándose a la voz del Espíritu Santo de Dios, les dijo Esteban. Y eso es lo que Saulo había escuchado, y eso es lo que ahora Saulo recibe. Ahora, Saulo, no vas a estar en contra del Espíritu de Dios, ahora tienes que estar bajo la dirección del Espíritu de Dios. Amén. Por eso es que nosotros, hermanos, no deberíamos dejarnos guiar simplemente por nuestras
emociones, sino más bien dejarnos guiar por la voluntad de Dios. Amén. Claro que sí. Me llama la atención porque el apóstol Pablo ahora se levanta de aquel lugar y dice la Biblia que comenzó a predicar en Damasco. Y predicaba, dice la palabra de Dios, con una gran sabiduría y autoridad, de tal manera que los religiosos de ese entonces, en esa ciudad de Damasco, dijeron: lo vamos a matar. Lo mismo que hicimos con Esteban, vamos a hacer ahora con Saulo. Lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Saulo predicaba con gran sabiduría y autoridad. Ahora, miren, necesitamos usted y yo, hermano, también para hacer la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios. Amén. Porque habrán ocasiones, hermanos, en las cuales usted y yo tenemos la respuesta. ¿Y sabe por qué andamos preguntando a veces? Porque queremos que alguien secunde nuestras sinvergüenzadas. Por eso andamos preguntando. Hermano, ¿y usted cree que puedo ir al baile? Hermano, ¿y usted cree que puedo tomar poquito? Ya viene el 24, hermano. ¿Usted cree que puedo tomar de fin de año, hermano? Un ratito, mire, una copita nada más. ¿No? Una copita. No va a ser mucho. Hermano, ¿y usted cree que con una vez que entre con ese muchacho al hotel me voy a condenar, hermano? Nosotros ya sabemos la respuesta. Y andamos preguntando ¿por qué? Porque queremos encontrar otro carnal igual que nosotros que nos diga: vaya, hermano, si no pasa nada, dele, hermano, con todo. Eso queremos. Y en el peor de los casos a veces hasta queremos andar buscando la bendición de Dios para eso. Y hacemos como el rey, ¿verdad? Llamen a los profetas carnales para que vengan y me digan qué es lo que tengo que hacer. Si a veces ya sabemos, hombre, no necesitamos andar preguntando. La sabiduría. Y si alguno está falto de sabiduría, dice Santiago 1:5, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Porque yo entiendo que hay algunos que, ¿verdad? Ni modo. Pero sabiduría, y cuando hablamos de la sabiduría de Dios, estamos hablando de aquel que tiene su mente fija en un solo objetivo, y es en agradar a Dios. Amén. Ese sabio. Ese sabio. Amén. Ese es verdaderamente sabio. Entonces, hermanos, Dios nos guía. Dios nos guía por medio de su voluntad. Ahora, lo interesante de esto es que ante la guianza de Dios, ante la insistente guianza de Dios, ¿verdad? Digo insistente, no obligatoria, porque Dios no obliga a nadie, ¿verdad? Ante la insistente voluntad de Dios manifestada a través de muchos medios. Por eso decía el apóstol: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en los tiempos pasados por los profetas, ahora nos habla por medio del Hijo. Ante la insistente voz de Dios expresándonos su voluntad, ¿qué es lo que el hombre debe de hacer? Lo mismo que hizo Saulo, ¿verdad? Estar dispuesto. Diga conmigo: dispuesto. Debe saber en primer lugar, hermano, quién es el que le habla. Porque podría ser que hayan voces extrañas, ¿verdad? Amén, hermanos. Que hayan voces extrañas, ¿verdad? Debe saber quién es. Saulo se preocupó por eso. ¿Y tú quién eres? Me tiraste al suelo y fue bueno el sopapo, pero ¿quién eres? Yo soy Jesús. Pues no pasa nada. No pasa nada. Esto está como cuando Saulo estaba ante el sumo sacerdote y le dice: ¿y tú quién eres para pegarme? ¿Así le vas a hablar al sumo sacerdote? Perdón, le dice Pablo, no sabía que eres el sumo sacerdote. Lo mismo le pasó con Jesús. ¿Y tú quién eres? Yo soy Jesús. Debemos de estar conscientes, hermano, de quién es el que nos está hablando. Y cuando estemos conscientes que es la voluntad de Dios, porque déjeme decirle algo, la voluntad de Dios puede manifestarse de una forma soberana, puede manifestarse de una forma, hablando soberanamente, se puede manifestar de una forma genérica, de una forma moral o de una forma particular. Pero la voluntad de Dios no es movible, al contrario, es inamovible, es decir, que no cambia.
Amén, hermanos. No cambia ni por mí, ni por usted, ni por nadie. ¿Me doy a entender? La paga del pecado es la muerte. Eso está en la ley de Dios y es la voluntad de Dios. La paga del pecado es la muerte. Y esa ley no fue movida ni por su Hijo. ¿Y usted cree que nosotros vamos a mover la voluntad de Dios en ocasiones? ¿Está conmigo, hermano? Ay, Señor, es que 5 minutos de receso dame, que esto está tan rico, Señor. Ay, Señor, es que el pecado es sabroso, así que un momentito nada más, dame chancecito y no hay problema. ¿Usted cree que, dice el Salmo 50, tú corrías con el ladrón, del versículo 16 en adelante, y con los adúlteros era tu parte? Y tú pensabas, dice el Salmo, léalo en su casa, y tú pensabas, dice el Salmo 50, que yo era como tú. Te equivocas. Vendré a ti y te reprenderé. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la voluntad de Dios y la voluntad moral de Dios, que es de la que estoy hablando ahorita, no se mueve. Lo que Dios dice es pecado aquí, en la China, en la Rusia, en todo lugar. ¿Me doy a entender? Es pecado. Y eso no se mueve. No se mueve. Entonces, hermano, cuando estemos conscientes de que es Dios quien nos está hablando por medio de su voluntad, nos está expresando su voluntad, perdón, entonces debemos de estar, hermanos, dispuestos y abiertos. Cayó al suelo Saulo y ahora le dice: ¿qué quieres que haga? Está bien, aquí estoy. Ya estoy consciente de quién eres. Ahora dime, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Esto debería de ser la actitud de todo creyente. Disposición. Y sabe una cosa, deberíamos de estar dispuestos a que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, pase lo que pase. Dice la Biblia que Saulo, cuando cayó, y le dijo a Dios: levántate, entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Cuando entró, acto seguido, pasó Pablo 3 días sin ver, pero también pasó 3 días sin comer y sin beber. Pablo era un religioso, pero ¿qué le estaba diciendo? Es decir, conocía sobre el ayuno, pero ¿qué le estaba diciendo Saulo con esto a Dios? Señor, yo estoy dispuesto a sacrificar mi propio cuerpo con tal de hacer tu voluntad. ¿De qué le sirve al hombre hacer 40 ayunos y 40 vigilias y pasar todos los días haciendo sacrificio, caminar desde una cuadra hasta la otra de rodillas con el Cristo negro, el Cristo rosado y el Cristo anaranjado? ¿De qué le sirve hacer todo eso si su vida está diciendo que no quiere hacer la voluntad de Dios? ¿De qué le sirve? ¿Me doy a entender, hermano? Ahora, eso por ver a un grupo de religiosos, pero adaptémoslo a nuestro medio. ¿De qué nos sirve cualquier sacrificio y servicio si eso no nace del corazón? Si eso no va con un corazón verdaderamente rendido a Dios, a que se haga su voluntad. Le va a dar una úlcera y va a ser por gusto. Mejor deje de ayunar y comience a hacer la voluntad de Dios. No estoy diciendo que el ayuno es malo, de ninguna manera. Lo que estoy haciendo ver, ¿verdad?, que es insignificante cualquier sacrificio si no va acompañado de un corazón sincero. ¿Me doy a entender, hermanos? Claro, claro. Y Saulo le dice con este acto: Señor, yo estoy aquí, voy a dejar de comer, ¿verdad?, porque te voy a demostrar que no estoy, que estoy más preocupado por hacer tu voluntad y no me importa lo que a mí me pase. Con razón, en una ocasión alguien agarra un cinto, se lo enrolla y dice: al dueño de este cinto le van a pasar cosas tremendas en Jerusalén. Y todos los discípulos le dijeron: Saulo, no vayas porque tú eres el dueño de ese cinto. Y él dijo: señores, yo estoy dispuesto no solo a que eso me pase, yo estoy dispuesto a dar mi vida si es posible. Y la dio. Eso es estar dispuesto a hacer la voluntad pese a cualquier costo. ¿Me doy a entender, hermanos?
Estar dispuesto a hacer la voluntad, pase lo que pase. Ante la voluntad de Dios manifestada, el hombre debe de estar dispuesto y abierto, disponible también a hacer su voluntad. Amén. No podemos estar ahí con oídos sordos. Ahora, vivir en la voluntad de Dios, hermanos, realmente debería de ser para usted y para mí un deleite. Esto no es un dolor de cabeza, hermano. Esto no es un dolor de cabeza. Esto es un deleite, hermano. Salmo 37, en el versículo número 4. ¿Está conmigo todavía, hermano? Salmo 37, dice la palabra de Dios de la manera siguiente: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Amén, hermanos. Está hablando de un deleite, aquel que conoce a su Señor. ¿Usted cree que Pablo entregó su vida con aquel desgano? ¿Usted cree que Pablo? Yo sé que él en la carne, al igual que nuestro Señor Jesucristo, estaba afligido. Sin embargo, con qué gozo, dice la Biblia, que con el gozo puesto delante de él, dice Pablo a los filipenses, que lo hizo Jesús. En el Getsemaní parecía de que no estaba tan gozoso, pero sí lo estaba. Pues como yo le dije hace un tiempo atrás, el gozo no depende de nuestras circunstancias. El gozo no es felicidad. El gozo es algo más serio, hermano. Por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio, menospreció el vituperio, menospreció todo eso y se entregó. Saulo también. Saulo, mire, cuando él escribe a Timoteo, no está escribiendo un Saulo llorando y yo ya estoy para ser sacrificado, pero he corrido la batalla. No, Pablo estaba hablando bien contento y dice: por lo demás, Timoteo, hoy te toca a ti. Eso le está diciendo ahora. Hoy te toca a ti, predica la palabra en todo tiempo, en todo momento, habla. Yo ya estoy para que me maten, tal vez el próximo seas tú, pero yo corrí la carrera, le dice. Y déjame decirte algo, Timoteo, esa carrera estuvo buena. Saulo estaba a punto de morir y estaba contento, estaba con deleite, estaba alegre. Hermanos, déjeme decirle algo: aquel que hace la voluntad de Dios no la hace a regañadiente. Como le dicen al niño o a la niña: anda a arreglar la cama. Ay, papá, que solo a mí me manda, que porque no pone a mi hermano, que esto y lo otro. Y lo hizo, pero lo hizo de mala gana. Eso no es hacer la voluntad de Dios, hermano. Amén. Aquel que la hace verdaderamente, la hace con amor, la hace con pasión, ¿verdad? Y cuando le dicen cállese, hay un Pedro que contesta acompañado de un Juan: ¿qué? ¿Es necesario que le haga caso a los hombres antes que a Dios? No, hombre, yo prefiero hacerle caso a Dios. Y como los 3 hebreos, aunque me maten, no vamos a doblegarnos. ¿Por qué? Porque no importa lo que pase, este es mi gozo, este es mi placer, esto es lo que quiero hacer. A mí me encanta. Mire, la Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Allí de lo que está hablando realmente es de que ahora los deseos de Dios van a estar en nuestro corazón, y que los nuestros realmente van a ser esos. ¿Sí? No está diciendo que va a satisfacer nuestros caprichos. No, entendamos bien el pasaje. Lo que está diciendo realmente es que ahora yo pienso como Dios. Ahora yo deseo como Él. ¿Sabía usted que eso es el verdadero arrepentimiento? Pensar del pecado como Dios piensa del pecado, y ver el pecado como Dios lo ve, sucio e inmundo. Ahora este hombre está pensando como Dios. Por eso es que ahora el deleite de su corazón, él lo hace con alegría. Él lo hace, ¿por qué? Porque ahora la voluntad de Dios está en él. Él la saborea. Y ahora él se deleita. Y ahora las peticiones de su corazón son satisfechas. ¿Por qué? Porque ahora él quiere lo que Dios quiere. Por eso es que alguien dijo: ¿usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios? Conozca a Dios. ¿Sí? Amén. Mire, si hay alguien, hermano, óigame bien, si hay alguien que verdaderamente conoce a Dios, si usted verdaderamente conoce a Dios y lo conoce personalmente, le teme,
ha entregado su vida a Él, si hemos entregado nuestra vida verdaderamente a Dios, le tememos y le amamos, entonces le voy a dar la clave. Haga lo que quiera. Lo que usted haga va a ser la voluntad de Dios, porque sus deseos ahora son los deseos de Dios. Pero cuando vivimos carnales y todos chapaleados, ¿verdad? No, entonces no, hermano. Entonces no, entonces va a querer hacer sus carnalidades, ¿verdad? Pero cuando conocemos a Dios, cualquier cosa que hagamos es la voluntad de Dios, porque sus deseos están en nosotros. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Otra forma de decirlo, versículo 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Qué interesante. Es decir, hermano, hacer la voluntad de Dios es un deleite, porque Dios no está hablando de mapas, está hablando de una relación. Cuando Israel salió de Egipto, ¿se acuerda usted? Que cruzaron el Mar Rojo. La Biblia no dice de que Dios le dio un mapa a Moisés, o se lo habrá dado. Tal vez yo no lo he leído. ¿Usted lo ha leído? No dice que le dio un mapa a Moisés y le dijo: vaya Moisés, ahora tenés que pasar por la peña de Oreb, ahora tenés que cruzar por aquí esta zona, tenés que ir por acá, llegar a la zona de las fuentes amargas, llegar aquí, llegar allá. No le dijo eso. No le dio un mapa, pero le dio una nube, le dio una columna de fuego que lo iba guiando. Lo que Dios quiere es una relación personal, 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 personal. Porque lo que Dios quiere es que día con día dependamos de Él. Tal vez usted podrá decir: ay Señor, pero ¿por qué no me bendices de un solo? Lo mismo decía Israel en el desierto, a puro maná, y si guardaban un poquito se les engusanaba. Porque lo que Dios quería es que a diario confiaran en Él. Él es nuestro sustento. Amén. Él es. Deleitarnos en Él, aprender a confiar en Él, a disfrutar de Él. Dios no es un aguafiestas, hermano. Ay, es que si hago la voluntad de Dios, no voy a hacer lo que yo quiero, carnal. Dios no es un aguafiestas. A veces nos agarramos de esos versículos como el que le cité de Jeremías, capítulo 29, ¿verdad? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ay, es que yo quiero un carro, es que yo quiero esto, es que yo quiero lo otro, es que yo quiero aquí, yo quiero allá. Y Dios tiene esos pensamientos de mí porque eso es lo que yo espero. Carnal, ambicioso. Esa no es la voluntad de Dios. Está hablando el pasaje de otra cosa. Y como usted no tiene al Espíritu Santo, no lo conoce, no sabe ni de qué está hablando. Porque el que conoce el Espíritu de Dios es como el viento, sopla de un lado y va hacia el otro y no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Dios lo que está interesado es que nos deleitemos en su presencia, en Él. Y a diario Él nos va diciendo, como la lámpara le dice a uno, ¿verdad? Da un paso, aquí está, porque lámpara es a mis pies tu palabra, y cada paso que doy. Hay un cantito de antes que decía: cada paso que vas por la senda en que vas, cada paso Dios nos va hablando y nos va diciendo qué hacer, y qué hacer, y qué hacer, y qué hacer. Pero si no tenemos comunión con Dios, no se puede, no se puede. Esa relación, hermano, está disponible para todos. Conocer la voluntad de Dios es para todos, está disponible. Ay, es que le voy a preguntar a la